al profe, colega, amigo Mauro Hernández de Venezuela, que bueno, se ha comprometido con nosotros para dar una pequeña charla y espero que lo puedan apreciar. Sáquenle el jugo, pregúntenle lo que quieran, porque es un hombre que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. Mauro Hernández, él es instructor FIB de la Federación Internacional de Beach Volleyball. También es técnico de nivel nacional e internacional con las selecciones de Venezuela. Bueno, también ha tenido experiencia en España, en Europa, así que bueno, y a su vez es un gran amigo, uno ha aprendido mucho de ellos y de él. Así que desde ya, Mauro, muchísimas gracias. El tema de hoy es el desarrollo de la técnica, la enseñanza de la técnica, pero va en las fases del desarrollo motor. Eh, y esto tiene como objetivo ver la técnica desde el punto de vista de diferentes ámbitos, ¿no? Porque no es igual enseñar o trabajar la técnica a un jugador que esté en la fase de aprendizaje motor de adquisición, por ejemplo, que es la primera fase, a un jugador de alto rendimiento, ¿no? Digamos, las direcciones van siendo muy diferentes, ¿no? Y por supuesto, las didácticas a trabajar son diferentes en todas las fases. Entonces, creo que a veces como entrenadores, viéndolo desde el punto de vista práctico, en lo que vemos en el día a día, inclusive hay entrenadores que enseñan como si fuesen jugadores de alto rendimiento, trabajando con las mismas didácticas, con los mismos métodos, inclusive lo que hacen es cambiar los volúmenes, ¿no? Y es como trabajar con un adulto, pero un adulto en miniatura, ¿no? Cuando trabajamos con niños, ¿no? Entonces creo que hay un desfase viéndolo desde ese punto de vista y sobre eso quisiera conversar hoy, ¿no? Viendo lo que es la técnica, digamos, como una acción motora, es una acción motora que busca el mejor camino para llegar a la eficacia. A la eficacia sea, digamos, de cualquiera que sean de los objetivos, ¿no? De cualquier fundamento técnico, por ejemplo, del servicio, de la recepción, de la levantada, del ataque, del bloqueo y la defensa, ¿no? Pero si la enseñamos en base a la dependencia, o sea, lo que depende, la fase del aprendizaje motor, tendríamos que hablar un poquito de la fase del aprendizaje motor, que son fase de adquisición, fase de perfeccionamiento y fase de estabilización. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos determinar como recomendación? Debemos determinar en qué fase se encuentra clasificado ese jugador que nos llega a nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos si él está en la fase de adquisición, si está en la de perfeccionamiento o la de estabilización? No tiene que ver nada con las edades, ¿ok? Lo que tiene que ver es con las características del jugador. Entonces, hay 4 elementos o 4 instancias importantes para determinar, en dependencia de la respuesta que le demos, para determinar en qué fase del aprendizaje motor está. Entonces, la primera es, o las 4 que vamos a nombrar en toda digamos, la charla, va a ser la calidad de la ejecución técnica, las imágenes del movimiento, la dirección y la regulación y las sensaciones motrices. Voy a ver si puedo compartir aquí una pequeña lámina para que lo vean acá. A ver, compartir pantalla. Esta está acá. Ok, no sé si la están mirando, si la pueden ver. Perfecto. Ok, estas son las 4 instancias que le acabo de nombrar, ¿no? La capacidad para cumplir la tarea, que no es otra cosa que qué capacidad tiene el jugador para
para complementar la ejecución técnica de forma global y total, ¿no? Cuando un jugador está aprendiendo, tiene algunas para hacer la técnica. Estamos hablando de cualquier tipo de técnica, ¿no? Generalmente los jugadores la pueden hacer fraccionada, o sea, una parte de la técnica, o la hacen completa, pero con movimientos parásitos, ¿no? Que algunos autores le denominan sincinesias, cuando hacen movimientos en la ejecución técnica que no tienen nada que ver con el objetivo de esa técnica, ¿no? Entonces, eso lo vamos a determinar en la capacidad para cumplir la tarea, a mirar al jugador, a observarlo y en dependencia de la respuesta que le demos a esta instancia del aprendizaje motor. La otra instancia sería la imagen del movimiento. La imagen del movimiento quiere decir lo que el jugador representa mentalmente en cuanto a la técnica. Generalmente, en las fases, digamos, más avanzadas, como la estabilización, el jugador puede imaginar el movimiento completo de la técnica, aún sin tener las herramientas, por ejemplo, sin balón. El jugador puede imaginarse, por ejemplo, el ataque desde el desplazamiento, la fase de impulso, la parte de la ejecución técnica del ataque o el servicio. Es capaz de imaginarse desde el inicio hasta el final de la técnica. Mientras que en otra fase, como la de adquisición, que es la primera fase, el jugador, estoy colocando ejemplos, pero ya vamos a caer en cosas más específicas. La parte de las sensaciones motrices es un tercer elemento. ¿Qué quiere decir? Como el jugador no se está mirando, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí. Ahí lo ven completo. Sí. ¿Sí? ¿Se ve, Martín? Sí. Ok. Ok. Continúo. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí, se escucha. Muy bien. La tercera instancia sería las sensaciones motrices, ¿no? ¿De qué se trata esta instancia? Cuando el jugador ejecuta un fundamento técnico, él no se mira en tercera persona. Por ejemplo, él no se mira como si uno está viendo a alguien desde un video, sino él está en primera persona, ¿no? Y él no ve su ejecución técnica, lo que tiene son sensaciones, digamos, de tensión muscular, digamos, sobreactivo, ¿no? Del sistema propioceptivo. Entonces él cuando ejecuta una técnica correctamente, él recuerda esas sensaciones de cuando fue correcta y las trata de repetir en la siguiente acción, en la siguiente ejecución técnica, ¿no? Entonces, en este punto, en esta instancia, me baso en ese sentido, ¿no? Esas son las sensaciones motrices. Lo que es diferenciando las sensaciones de lo que es la percepción. La percepción significa, digamos, interpretar esas sensaciones motrices, ¿no? Y la cuarta, que es la dirección y regulación, tiene que ver con qué capacidad tiene el jugador para regular el movimiento, para hacerlo sin movimientos parásitos, sin cinesias, como hablábamos ahora. O hay una palabra que utilizan mucho los neurópatas, que son las estereotipias. Son mañas que tienen los jugadores que no tienen nada que ver con el objetivo de la técnica, pero las aprendieron así y las consolidaron así. O sea, son fallos motores por estancamiento. Entonces, cuando el jugador tiene menos tipo de movimientos parásitos y los movimientos son, digamos,
sincronizado de forma eficiente, pues estamos hablando de una mejor dirección y regulación. Estamos hablando de esa instancia como tal, ¿no? Y esto también está ligado a lo que es la calidad de la ejecución, ¿no? O sea, van correlacionadas. Voy a quitar la lámina para seguir conversando. Ya va, déjame darle acá. Dejar. Ok, hasta ahora se entiende, hasta ahora. Entiende, se entiende. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos esas preguntas, esas 4 instancias, para determinar dónde está un jugador, en qué fase del aprendizaje motor está. Por ejemplo, en cuanto a la calidad de ejecución, tal vez el jugador pueda la técnica correctamente en una superficie estable, dura, por ejemplo, que no sea la arena, sin viento, sin el sol, sin un oponente, sin público. O sea, todas esas condiciones, todos esos factores, perdón, que afectan de alguna manera la ejecución de la técnica, sobre todo en la etapa de la fase de aprendizaje, es notable en un jugador característico de la fase de adquisición. Entonces, ustedes cuando miren que el jugador sí puede hacer la técnica, pero en condiciones normales y apenas colocándole factores externos desfavorables, la desvirtúa, empieza a tener fallos motores, pues esa es una característica típica de la fase de adquisición. En cuanto a la imagen del movimiento, generalmente el jugador es capaz de identificar factores estructurales. ¿De qué se trata esto? Cuando vamos a corregir fallos motores, es conveniente hacerlo en 3 estructuras. La estructura espacial, la estructura temporal y la estructura dinámica. La estructura espacial sugiere que estemos pendientes como entrenadores de cómo están posicionadas las articulaciones unas con respecto a otras. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un lunges o un paso profundo, colocando un ejemplo de fuerza, por ejemplo, y ustedes, hay una de las correcciones típicas que dicen, la rodilla no debe pasar cuando se hace la flexión, no debe pasar la punta del pie, por ejemplo. Pues allí ustedes están mirando algo de tipo estructural. Cuando ustedes dicen, los pies deben estar más separados que los hombros, eso es de tipo estructural. Cuando ustedes dicen, cuando hagas una colocación, una levantada, la pierna derecha debe estar posicionada, o la pierna más cercana a la red, debe estar posicionada adelantada, de forma adelantada. Eso es de tipo estructural. Entonces, cuando un jugador está en adquisición, él es capaz de reconocer sobre todo errores de tipo espacial, de lo que estamos hablando, perdón, de tipo estructural y espacial, exacto, de lo que estamos hablando actualmente. Y no puede darse cuenta. Por ejemplo, debes subir el brazo izquierdo antes de subir el brazo derecho para pegar. Eso es una estructura temporal. ¿Qué va primero y qué va después? Por ejemplo, coloco la pierna izquierda si soy derecho, cuando voy a sacar, y luego que hago el servicio, doy un paso con la derecha. Eso es de tipo temporal, porque tiene que ver con la secuencia del movimiento. Pues lo que le decía ahora es que el jugador casi siempre se da cuenta de lo estructural, pero no puede ver o grabar o conceptualizar dentro del contexto de la técnica global la parte temporal. Y en cuanto al tercer punto, era lo dinámico. Recuerden que estamos hablando de las estructuras para corregir fallos motores. Lo dinámico tiene que ver con la fuerza que le aplicas, por ejemplo, al balón. Si, oye, tienes que darle más fuerte, menos fuerte,
más alto, más bajo, o debes acelerar más el brazo, o debes tener más rotación. Ese tipo digamos, de aspectos son de tipo dinámico. Entonces, el orden, un orden lógico para hacer correcciones o identificaciones de fallos motores es ver lo estructural primero, luego lo temporal y luego lo dinámico. No podemos corregir o no deberíamos corregir fallos dinámicos, por ejemplo, de fuerza o de aceleraciones, cuando no hemos corregido la parte estructural de las posiciones. Entonces, es conveniente que esté bien, digamos, la causa, primero lo estructural, después lo temporal, después la parte de dinámica. Hasta ahora, ¿me entienden? Y se entiende. Perfecto. Entonces hablábamos de de las 4 instancias, hablamos de la calidad de la ejecución, de la imagen del movimiento, ¿verdad? Hablábamos de que el jugador no era capaz de, en algunas instancias, de ver lo estructural perdón, de lo temporal o lo dinámico. En este caso, entonces recuerden que el jugador en la fase de adquisición solamente ve lo estructural. En cuanto a la dirección y a la regulación, el jugador pues, tiene, digamos, poca capacidad para regular. Generalmente ven a los jugadores que cuando van a hacer, por ejemplo, el toque de dedos, tiemblan, por ejemplo, o sacan una mano más rápido que la otra. Ese tipo de cosas que no pueden regular la técnica, ¿no? La ejecución. Y por supuesto que no puede ser de calidad, por eso que está correlacionado la calidad con la dirección y la regulación. Entonces es una característica de un jugador de la fase de adquisición. Y la cuarta, en lo que respecta a las sensaciones motrices, el jugador tiene las sensaciones imprecisas. Cuando ustedes le dicen a un jugador, esa técnica fue correcta, porque la ejecutó y como entrenador le dijeron, correcta, repítela de esa misma forma. Y el jugador no es capaz de repetir la técnica nuevamente, es porque las sensaciones que tuvo en la primera ejecución son imprecisas y no logra saber cuándo fue malo, cuándo fue bueno, o no lo recuerda según sus sensaciones. Entonces, esa es otra característica de un jugador en la fase de adquisición. Entonces, cuando ustedes correlacionan o conjugan esos 4 aspectos, esas 4 instancias, y le dan respuestas como las que le estoy diciendo ahora, rápidamente ustedes pueden decir, ese jugador está en la fase de adquisición. Y vuelvo y repito, no tiene que ver nada con la edad, porque aunque tenga un poco más de edad, y ya nos meteríamos en lo que es la edad biológica y la cronológica, no tiene nada que ver con eso, sino con las características. Es algo, digamos, más palpable, más fácil para el entrenador. Ahora bien, ¿qué pasa en la fase de adquisición? En esta fase de adquisición, lo que tenemos es que intentar como objetivo eliminar sinestia. O sea, debemos tratar de que el jugador elimine los movimientos parásitos, ¿no? Y que cuando termine esa fase, el jugador pueda tener una mejor imagen de movimiento, o sea, que pueda ver lo estructural, lo temporal y lo dinámico de lo que es la ejecución técnica como tal. O sea, debemos tratar de trabajar en eso, entrenamientos mentales y didácticas de facilitación. Vamos a tocar posteriormente, ¿no? Pero vamos ahora a hablar de la fase de perfeccionamiento para que ya sepamos qué características tenemos en cada fase, ¿no? ¿Todo bien hasta ahora? Se entiende. Muy bien. En la fase de perfeccionamiento, cuando nos vamos a las instancias, otra vez nos hacemos la pregunta, calidad de la ejecución. El jugador puede hacer la técnica globalmente bien, o sea, en la fase anterior a lo mejor no la hace bien, inclusive en condiciones normales. Pero en esta fase de perfeccionamiento, el jugador en condiciones normales la domina perfectamente
y solo hay algunas, digamos, problemas cuando hay condiciones adversas, viento, arena profunda, sol, como le dije ahora, un opositor, público. En ese tipo ya vamos a ver, el jugador no puede, digamos, automatizar o dominar la técnica completamente. Entonces, cuando ustedes vean esa diferencia, eso le puede dar una pista de que está en perfeccionamiento, ¿no? Mientras que en la parte de la imagen del movimiento, ya el jugador domina lo que es lo estructural y también empieza a concientizar los factores temporales y dinámicos. Ya el jugador se da cuenta de qué va primero, qué va después, digamos, en cada gesto técnico, y si necesita más fuerza, más aceleración, más rotación, entre otras cosas de lo que respecta a la parte dinámica, ¿no? En cuanto a la dirección y regulación, solamente falla en condiciones de perturbación. O sea, el jugador no hace movimientos parásitos, a excepción que esté en una competencia complicada, en situaciones difíciles, en algunas veces tiende a tener movimientos extras o adicionales que no tienen nada que ver con la eficiencia de la ejecución técnica, ¿no? Pero en cuanto a las sensaciones motrices, el jugador las tiene bien precisas e incluso las describe verbalmente, o sea, es capaz de describir el movimiento correcto es este, se hace así, se comienza así, es una característica típica de la fase de perfeccionamiento, ¿no? En esta fase nos conviene trabajar la percepción motriz como didáctica de trabajo, las sensaciones y la percepción motriz como tal, ¿no? Tratar de inducir o introducir al jugador ya a la competencia es otro de los objetivos en la fase de perfeccionamiento. Hasta el momento bien claro lo que son las dos diferencias de un jugador en adquisición y un jugador en perfeccionamiento. Sí, gracias. Exacto. No hay problemas con eso. Ok. Y ahora miramos lo que es la parte de estabilización. Vamos a ver cuáles son las características de estabilización. En cuanto a la imagen, a la calidad de la ejecución, hay dominio completo. O sea, el jugador domina completamente la técnica, incluso en condiciones desfavorables, con viento, con sol, con opositor. Ya eso es característico de un jugador en la fase de estabilización. Eso nos da, digamos, ya esa pista, ¿no? En cuanto a las sensaciones motrices, ya son muy precisas y existe una calidad verbal, o sea que la explicación de lo que está haciendo lo explica correctamente y detalladamente, no de forma generalizada, tal vez como en la fase de perfeccionamiento, ¿no? En lo que en la dirección y la regulación compete, hay estabilidad completa. ¿Por qué? Porque el jugador ya logra automatizar los movimientos. No podemos. Ahí está Ingrid, quien es entrenadora de Costa Rica, fue a los Juegos Olímpicos de Río con el equipo de Costa Rica femenino. Y bueno, gran amiga y está acá con nosotros. Te mando saludos. Igual un saludo a todos, Mauro, siempre muy interesante el tema. Y muchas gracias aquí compartiendo un saludo y un abrazo desde Costa Rica. Gracias. Bueno, conversábamos que para la fase de adquisición es conveniente tener didácticas de facilitación. Y aquí colocamos un ejemplo de la parte de servicio. Por ejemplo, la asistencia de la ejecución quiere decir cuando el entrenador moldea al jugador. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Sobre todo de tipo estructural. Mientras que la ejecución en cámara lenta, como segunda facilitación, es otra, digamos, otra didáctica para facilitar, pero sobre todo sirve para mirar lo que es el aspecto temporal, las estructuras temporales. Cuando uno coloca hacer en cámara lenta
a ejecutar a un jugador, uno puede mirar las fases críticas, digamos, del fallo motor y sobre todo el que va primero y qué va después en cuanto al movimiento, la secuencia de movimiento. El uso de aparatos y accesorios asistentes, todo lo que tiene que ver con las máquinas lanzabalones o con accesorios que permitan de alguna forma que el jugador le facilite para el aprendizaje. Por ejemplo, si coloco una máquina lanzabalones lanzando colocaciones o levantadas, pues siempre las levantadas van a ser, digamos, bastante perfectas, ¿no? Y eso va a hacer que él facilite, por ejemplo, el ataque, ¿no? Entre otras cosas. El material o entorno adaptado tiene que ver cuando trabajamos con balones, por ejemplo, más livianos, más grandes, con globos, que le da más tiempo de colocarse debajo del balón para ejecutar. Esta es una técnica de facilitación que ustedes la deben saber. La simplificación de, por ejemplo, de hemicuerpos o de trenes, por ejemplo, del tren superior o del tren inferior, permite que si el error está, por ejemplo, en el tren inferior y yo lo anulo, por ejemplo, en la ilustración que está allí, que está sentado el jugador, si yo anulo el tren inferior y la causa del fallo motor era por el tren inferior, pues a lo mejor la parte del tren superior de la ejecución me va a salir perfectamente y ya yo puedo descartar ese hemicuerpo y trabajar en el hemicuerpo correctamente que se necesita. El trabajar sin oponentes o sin compañero es una gran forma de que el jugador se libere de ese estrés, de esa presión y que coloque su atención o su conciencia a la enseñanza de la técnica. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos aquí de didácticas de la fase de perfeccionamiento. De adquisición. Cuando vamos a la fase de perfeccionamiento, aquí le voy mostrando rápidamente las estructuras para corregir, la espacial, la temporal, la dinámica, y ya esos conceptos los conversamos. Y cuando hablamos de qué didáctica vamos a hacer un jugador que esté en perfeccionamiento, pues una de las más importantes es trabajar la observación, la percepción y las sensaciones motrices. ¿De qué forma? Por ejemplo, aquí les coloco una imagen bien... Sí. Disculpen. Sí. Pero me dice... Ok, ahora sí. Bueno, como no estábamos compartiendo pantalla, ahora sí la deben estar viendo, ¿no? ¿La están mirando? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ok. Ahora, entonces, ahora bueno, no, ahora no. ¿No? Ahora no. Yo tengo acá como si está compartida. Ha quedado negra la pantalla. Por ahí la tienes que volver a compartir. Ok, voy. Ahí está. ¿Ahora? Ahí está. Ok. Estas eran las estructuras para corregir fallos motores. Pero hablamos en la parte de perfeccionamiento, en las didácticas, que hay que trabajar las sensaciones y la percepción motriz. Ustedes pueden ver esta lámina ahora. ¿No? No, ha vuelto a quedar oscura la pantalla. O sea, eso quiere decir cada una hay que... Ahora sí. Ahora sí. Ok. Fíjense, por ejemplo, una de las didácticas en perfeccionamiento es esta. Preguntar acerca de las sensaciones. Cuando él esté ejecutando una técnica, ir haciendo feedback
de manera senso, digamos, fallando. Porque si la técnica falla, la parte táctica, digamos, va a fallar, pues la técnica es la herramienta para lograr la táctica. Entonces, es muy relativo. Hoy en día se utiliza mucho, o sea, lo que hemos estado mirando es que utiliza mucho el global para la parte de iniciación, para que ya los jugadores o los niños comiencen a tomar decisiones. O sea, ya que hagan los movimientos por un motivo, por una toma de decisiones. Cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban a que, bueno, vamos a correr 10 metros o 20 metros. Suena el silbato y a correr todo el mundo. Ahora vamos a saltar, ahora vamos a lanzar. Ese tipo de enseñanza actualmente se está cambiando por algo que se llama educación por el movimiento, que no es igual hacer eso que dije ahora a que yo tenga que, por ejemplo, driblar a un jugador de baloncesto o de fútbol para hacer un gol, por ejemplo, en el caso del fútbol, y yo tenga que usar la herramienta técnica para lograr la toma de decisiones, o sea, la toma de decisiones que hice para poder lograr el objetivo. Entonces, hoy en día, los ejercicios van más orientados a tomar decisiones y que la técnica sea la herramienta secundaria para buscar eso, a excepción que tengamos que corregir fallos motores, entre otras cosas. Bueno, ¿quién puede opinar? ¿Quién puede decir algo? ¿Qué les ha parecido? En cuanto a las diapositivas, dice acá, sí, que yo le comenté a Martín que mañana iba a ser un consolidado y él se las va a pasar a todos. Yo no sé cuántos minutos quedan, Martín. No, 35. ¿Cuánto? 1 minuto 35. Queda del segundo. Sí. Ok. Ahí charla. Pregunta y respuesta. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. ¿Alguien tenía algo? Exacto. Vamos a mirar rápidamente este mapa conceptual que me parece importante. Porque abarca bastante de lo que hablamos, de todo. Oye, pero hay que darle más para ver. A ver si la puedo ampliar más. Pues Tiller,
Entre Ríos. Ok. Santa Cruz. Venezuela, Costa Rica, Eduardo de La Paz, Baja California Sur, México. México, qué bueno. Saludos, Gerardo. Colombia. Saludos, profe. Oye, saludos. Hola, de Danilo, ¿no? Saludos de Mendoza. Saludos, Mauro, Mérida, Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Estás en Mérida ahora, en Colombia? En Mérida. Estoy en Colombia, pero Ah. corazón está en Mérida. San Carlos. Y saludo del Salvador. Saludos desde Jujuy. Así es. Jujuy. Danilo. Bueno, ¿podemos continuar o...? Ok. Fíjense, tenemos aquí una lámina. Vamos a volver a compartir que la había... antes de la lámina. Me preguntaban de que si hay baterías para la toma de decisiones, ¿no? Sí. No te escuchas, Martín. Ok, sí. Sí. Nosotros, una digamos, de los elementos más importantes para captar talentos deportivos es el aspecto cognitivo, ¿no? Está el aspecto motriz, el aspecto físico, el aspecto cognitivo, el volitivo, que es la actitud, también es importante. Hay varios elementos que si se conjugan todos, podemos tener ahí un buen prospecto, ¿no? En lo que se dice. Nosotros tenemos, por ejemplo, test pedagógicos, técnicos, donde tengan que tomar decisiones. Por ejemplo, en el del ataque, colocamos con diferentes niveles. Por ejemplo, el defensor se coloca sin bloqueador y se mueve de un lado a otro y el atacante tiene que atacar, por ejemplo, al sitio al espacio que dejó el defensor. Vamos a poner opciones. Por ejemplo, tienes 3 opciones. O el ataque hacia tales zonas o el tiro o el toque por encima del bloqueo. Entonces, a eso, digamos, lo hacemos con múltiples tipos de bloqueadores, tipos de defensores, bloqueadores más altos, tipos de levantada o colocaciones por arriba, por debajo, y vamos, digamos, controlando y teniendo, digamos, un punto de referencia en cuanto a la toma de decisiones, a cuánto efectivo fue en la toma de decisiones. Así podemos, digamos, mirar qué jugadores toman decisiones correctas, pero no solo eso, que una de las cosas más importantes es que tomen correctas decisiones, pero de manera rápida, porque no nos sirve de nada que tomen decisiones buenas, lentas. Hay jugadores que toman decisiones buenas, muy lentas, y otros que toman decisiones lentas, muy buenas también. Entonces ahí buscamos una relación. Eso en cuanto a eso. Viéndolo desde el punto de vista práctico, ¿no? A lo mejor en literatura existen otras formas bien útiles para hacer eso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿están viendo la pantalla o no? No, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya va. Tiene que dejarme exacto. Ok. Comparto pantalla. A ver, esto se puso. A ver si podemos verla acá.
Fíjense, aquí cuando hablamos de los fallos motores, en este, digamos, mapa conceptual, por acá podemos colocar, podemos mirar, perdón, las causas del fallo. Fíjense que hay, digamos, como 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 causas del fallo. Y yo coloqué en rojo, digamos, las que considero más importantes, sobre todo en el voleibol de playa, ¿no? O sea, las que más, o las que con más frecuencia llegan jugadores a nosotros, ¿no? Que son insuficiente desarrollo de capacidades motoras, deficiencia psíquica, condiciones externas inacostumbradas, por ejemplo, el que viene del voleibol de sala al voleibol de playa, eso es bastante típico, ese tipo de fallo motor. Y sobre todo la deficiencia en los métodos de enseñanza, es uno de los más, aquellos que aprendieron mal y se lo consolidaron así. Aquí hay en el orden estructural de la corrección, lo que hablábamos, espacial, temporal, y lo que es lo dinámico. Dice acá expresiones de fuerza, pero realmente lo denominamos dinámico, ¿no? También habla del movimiento idóneo para corregir. La memoria, lo que se llama a corto plazo, es la más adecuada, es la de hasta 25 segundos después de la ejecución técnica. Y las instancias para corregir son señalar y corregir. Primero se identifica el fallo, independencia de la causa, y después se corrige directamente o indirectamente. ¿Ok? Cuando corregimos, por ejemplo, indirectamente, una forma, por ejemplo, es, vamos a reducir la cancha, y el jugador tiene que tomar decisiones en base a esa reducción de la cancha. Entonces, podemos, digamos, obligar indirectamente a un objetivo específico. Y directamente, bueno, todo lo que hicimos, mirar video, toda la parte de facilitación, de trabajar las sensaciones motrices, la percepción, la observación, entre otras cosas, ¿no? Eso, esta lámina era como para reforzar. Tenemos ahora, por acá, una lámina que me parece importante. Ok. Que es esta. Acá. Se me pierde eso. Compartir pantalla. Me avisan si logran ver la lámina. Perfecto. Esto es, digamos, algo para reflexionar en lo que estamos hablando. Una pequeña lámina que hice con el profesor Cayal, el profesor Gilmario, el de Brasil. Y la denominamos evolución de los paradigmas dominantes en la fisiología del ejercicio, pero siempre comparando con el voleibol de playa, ¿no? Y le colocamos de subtítulo el voleibol de playa, un deporte de alta implicancia decisional. Entre los deportes en el mundo, uno de los más complicados, y ahí de baja implicancia decisional, de media implicancia decisional, de alta implicancia decisional, el voleibol de playa se encuentra en los de alta implicancia decisional, porque hay siempre total incertidumbre. El único momento es cuando tenemos el servicio. Sin embargo, también tenemos que tomar muchas decisiones, ¿no? Pero además de esto, el voleibol de playa, en base a la exigencia que tiene a nivel físico, es complicado. ¿Por qué? Porque es un deporte de técnicas de precisión. Tenemos muchas técnicas de precisión, servicio, levantada, y cada técnica hay que ejecutarla correctamente y tenemos que tomar decisiones para ver cuál ejecutamos, pero tenemos además un tiempo específico para tomar las decisiones. Por ejemplo, en el fútbol, tal vez me dé tiempo para
oye, driblar un poquito y tomar decisiones, pero aquí tengo el tiempo que me da el balón, ¿no? Entonces, está catalogado como uno de los deportes más exigentes de todo tipo, a nivel físico y cognitivo. Y hago este preámbulo porque en la década de los 60, como vemos en la lámina, el consumo de oxígeno, la medición del consumo de oxígeno fue el protagonista, ¿no? Los entrenadores y los preparadores físicos medían el rendimiento, sobre todo con el consumo de oxígeno. Entonces, estamos hablando de aquella época, ¿no? El que tenía mayor consumo de oxígeno, oye, está mejor preparado, y ese era como que un dato importantísimo. Y después, entre los 80 y los 90, empezó a hacer el lactato. Siempre, y digamos por allí, yo siempre recuerdo medición de lactato a todos los jugadores a cada momento, y ahí sabíamos quién estaba, fue como una moda, ¿no? Pero después, desde el 90 al 2015, se empezó a estudiar, los científicos del deporte, algo llamado organización eferente al movimiento humano, que tiene que ver con la toma de decisiones. O sea, desde el sistema nervioso central, ese estudio, ese itinerario de esa información que envía el sistema nervioso a los receptores para moverse, para ejecutar el movimiento, empezó a estudiarse eso es la parte eferente. Y empezaron a notar cambios, sobre todo en deportes como este, de que estudiando esa parte y colocando didácticas para mejorar los engramas motores y la parametrización de engramas motores, que son huellas neurofisiológicas que tenemos que se forman por experiencias pasadas, notaron que hubo gran avance en los deportes de toma de decisiones de mediana y de alta implicancia decisional. Y entonces empezaron a darle fuerza, digamos, a que no solamente lo físico era importante, sino a lo cognitivo, a la toma de decisiones. Este aspecto, digamos, revolucionó los paradigmas dominantes en la fisiología del ejercicio. Pero aún más, y ahí es a donde quería llegar, desde el 2015 para el 2020, según compañeros de ustedes allá en Argentina, creo que uno se llama Estanislao, ¿no? Estanislao, Mario Di Santo, de verdad que son excelentes profesionales a quien admiro mucho. De hecho, tuve oportunidad de hacer un curso con Mario Di Santo en el Barça, en el Club del Barça en Barcelona. Y de verdad que me dejó impresionado, ¿no? Porque todo lo basa no solamente en conceptos y principios, sino en la parte práctica, o sea, en evidencias prácticas reales. Y